Jesse Ventura, un millonario estadounidense, ex gobernador de Minnesota, celebridad de lucha libre, veterano de guerra, o sea, una persona que está en el imaginario colectivo de los Estados Unidos como una persona pop, como una figura relevante en la vida de los Estados Unidos, hizo una declaración la semana pasada que dio vuelta en redes sociales. Esto generó mucha, no sé, mucha aversión en las élites estadounidenses, pero creo que vale la pena tomarla como una cuestión seria, que vale la pena discutir. Esto es lo que dice Jesse Ventura. Voy a tratar de traducir, no hay con lo que pueda, y lo comentamos, ¿va? No debería haber ningún millonario. No debería haber ninguna persona con $1,000 millones, y sé que puede sonar ¿no? Choqueante o sorpresivo de alguien como yo. Entre más me vuelvo viejo, más fallas veo en el capitalismo y más me atrae el socialismo. Déjame explicar. Dice, ¿qué trabajo puede valer $1,000 millones? Yo tuve un trabajo, el trabajo más difícil de la vida fue en el high school, en la prepa, trabajar con el gobierno de Minnesota ¿no? En un martillo de esos de asfalto, pues, ¿no? Ese es el trabajo más difícil que he encontrado en mi vida. Nombran un trabajo más difícil que ese y apenas ganaba por encima del salario mínimo. Dice, y me vas a decir que estos millonarios, que además acaban de duplicar, de multiplicar su fortuna, trabajan más duro que alguien que estaba, ¿no? 8, 10 horas, 12 horas trabajando con ese martillo. Es una mierda eso. Dicen, ellos trabajan moviendo lápices, ¿no? Moviendo su manita. Dice, dudo que uno de ellos siquiera use desodorante, porque ni siquiera tiene la necesidad de sudar, cabrón. O sea, dice, todo el mundo habla de salario mínimo, salario mínimo, salario mínimo, y está bien, pero yo digo que es tiempo de hablar de un salario máximo. Y cuidado, esta es la idea de la que vamos a hablar hoy. Dice, ¿qué tal la propuesta de $12 millones al año? $12 millones al año. $1,000,000 por año. Dice, si no puedes vivir con $1,000,000 al año, o sea, pues, ¿qué chingados estás haciendo? Tal vez, y eso ya lo dice como sátira, creo yo, deberíamos regresar la pena capital. Dice, esperen, ya la están regresando, no en algunos estados. Hace referencia a que en algunos estados conservadores están regresando la pena capital como castigo. Pero para poner un poco más en contexto lo que dice el propio Jesse Ventura, vamos a ver un video que les compartí la vez pasada, no me acuerdo sobre qué tema, creo que sobre desigualdad. Acá está. Esto es el aumento de riqueza de los 10 personas más ricas del mundo durante la pandemia, solo durante la pandemia. Empezamos en enero de 2020. Enero de 2020.
¿no? Y aquí están los nombres. Creo que el banner está tapando los nombres. Vamos a solucionar eso rapidísimo. Acá está. Estos son los nombres. Elon Musk, Jeff Bezos, que hablamos de Jeff Bezos ayer, hemos hablado de Elon Musk, hemos hablado de Bill Gates, Bernard Arnault, no hemos hablado de él, Zuckerberg, ¿no? De Facebook, Xiong Zhengshan, que nadie lo conocía antes de la pandemia, pero hoy se ha vuelto un personaje geopolítico muy interesante de China, Warren Buffett, Larry Page, Sergey Brin y Larry Ellison. Estas son las personas, esta es la riqueza que tenían. Estos son miles de millones de dólares. 115 mil millones de dólares, 113, 105, 78, bla, bla. Vamos a ver su progreso durante la pandemia, solo durante la pandemia. Ahí van, ¿no? Ya pasamos enero de 2020, febrero de 2020, ahí van avanzando, tal. Qué golpe más duro no recibieron. De 120 tiene 113. Ese fue todo el golpe que recibieron estos mil millonarios del mundo. Y de ahí, todavía estamos en mayo, ¿eh? Mayo, junio, julio es donde, o sea, todo el mundo estaba sufriendo, no mucho más, las consecuencias físicas, económicas, materiales de la pandemia, pérdidas de empleos por doquier, y estos mil millonarios ya tienen más. Estamos todavía en junio del año 2020 y ya tenían más dinero de lo que empezaron. Junio de 2020, pasamos a julio de 2020, ¿no? Llegamos a nuevos máximos. Vamos a poner atención a lo que dice aquí. Dice, la mayoría de su nueva riqueza viene de los mercados financieros, gracias a y gracias también a estímulos sin precedentes del Banco Central de los Estados Unidos. Es decir, socializaron su fortuna, socializaron sus ganancias. El banco, ¿no?, les dio subsidios y les dio financiamiento para que incrementaran su riqueza como tal. O sea, no es que innovaron, no es que trabajaron más, no es que, o sea, hicieron algo extraordinario durante la pandemia, hicieron exactamente lo mismo que hacían, pero con mayores facilidades del gobierno. Dice, un gran ejemplo de cómo la inflación de precios beneficia a los más ricos, ¿no? De precios de los activos. De que están noviembre de 2020, diciembre de 2020, ¿no? Nuevos máximos. Recordemos cómo estábamos, estamos aquí más o menos. Y termina en el 20 de enero del año 2021, es decir, hace menos de un mes. O sea, información actualizada. Esto, pongámoslo un poco más en contexto. Y esto lo sacamos de datos de Oxfam Internacional, que es una asociación británica cuyo principal tema es el pobreza y desigualdad en el mundo. Y sacó un dato que a mí me parece contundente. O sea, esta idea de limitar la riqueza puede sonar, ¿no?, radical, puede sonar absurda, puede sonar no desproporcionada como tal, porque vemos el aumento de las barritas y las barritas quizá no nos digan mucho, que vamos a trasladarlo con datos de Oxfam a cuestiones materiales. Solamente el aumento de la riqueza, es decir, lo que acabamos de ver, no su riqueza completa, el aumento de su riqueza durante la pandemia podría hacer dos cosas bien simples. Por un lado, eliminar la pobreza creada por la pandemia. O sea, no la pobreza total, la pobreza creada a partir de la pandemia se elimina. O sea, con ese exceso de ingresos. Una. Dos, una cosa que quizá nos interese a todos y a todas, podrían pagar vacunación universal. Vacunación universal y eliminación de pobreza por la pandemia. Solo con los aumentos de la ganancia, no con su riqueza completa. No quiero quitarlos, no quiero eliminarlos, no quiero expropiarlos. El aumento de su riqueza podría pagar esas dos cosas. Quitar la pobreza por COVID, eliminarla por completo y vacunación universal. Estas de 10 personas, las 10 personas que acabamos de ver, ¿lo van a hacer? Todo el mundo sabemos la respuesta. ¿Los gobiernos los van a obligar a hacerlos? Todo el mundo sabemos la respuesta. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Ahora, sobre lo que dice Jesse Ventura, no digo, es de nuevo, ex gobernador en los Estados Unidos. No es cualquier persona, no es un político cualquiera, no es una persona cualquiera, y es millonario además. O sea, el tipo ¿no?, tiene sus buenos millones en el banco. Salario máximo o ganancia máxima. O sea, ¿quién necesita
necesita 1.000 millones de dólares. Digo, para que ese número nos quepa en la cabeza, porque se dice muy fácil, 1 millón de segundos son como, ¿cuántos eran? Como 11 días, más o menos. 1 millón de segundos, millón. 1.000 millones de segundos son 31 años. Es la diferencia entre 1 millón y 1.000 millones. ¿Quién necesita 1.000 millones de dólares? Digo, no sé. Ahí, o sea, ¿quién puede justificar esa riqueza? ¿Quién puede justificar esa desigualdad? O sea, para tener un antecedente histórico a la desigualdad que estamos viviendo hoy en día en las naciones, tenemos que remontarnos a faraones, cabrón, faraones y esclavos. O sea, esa es la disparidad de fuerza, la disparidad de potencia, la disparidad de acumulación de riqueza, de desigualdad entre las sociedades. O sea, no hay un precedente histórico para esto. Y cada vez más el mundo es desigual. Pero bueno, hasta acá dejo esta idea, ¿no? Que digo, no sé si estoy en el punto de suscribir esa idea, pero sí estoy en el punto de una política redistributiva mucho más agresiva que considere estos cambios que, de nuevo, es especulación financiera. O sea, no es innovación, no es productividad, no es generación de empleos. ¿No? O sea, este cuentito que nos han vendido es una fantasía completamente. Es a través de argucias financieras y es a través de beneficiarse directamente del sistema de los gobiernos del mundo. Solo así se pueden amasar este tipo de riquezas. Hasta aquí dejo este comentario. Cuéntenos qué opinan. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.